Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y momentos positivos. Hoy nos embarcamos en un viaje emocional, para sumergirnos en esas facetas de la vida de nuestras celebridades favoritas que realmente nos conectan con su lado más humano. Vamos a explorar la calidez, la empatía y la profundidad de las relaciones que a menudo se esconden tras el brillo de los focos y las alfombras rojas. En particular, vamos a centrar nuestra atención en un gesto que a mi parecer, es increíblemente tierno y revelador, el que tuvo Ander Zel hacia Kerem Bürsin cuando él enfermó. Sé que muchos de ustedes son apasionados seguidores de esta pareja, y este episodio en particular, aunque quizás se mantuvo en un plano más privado, nos habla volúmenes sobre la conexión genuina que comparten. Antes de zambullirnos de lleno en los detalles de esta conmovedora historia, quiero hacerles un pequeño recordatorio, uno que para nosotros es fundamental. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que hagan clic en el botón de suscribirse. Y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que compartimos, activen también esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de estar al tanto de cada uno de nuestros vídeos, donde exploramos el fascinante mundo del entretenimiento, desentrañamos las historias detrás de escena, y por supuesto, celebramos esos momentos especiales que nos inspiran y nos tocan el alma. Su apoyo, su presencia aquí significa el mundo para nosotros. Ahora bien, ¿por dónde empezamos a desgranar esta historia? La noticia de que Kerem Bürsin había enfermado, aunque afortunadamente no se trató de algo grave ni de larga duración, generó una ola de preocupación entre sus miles de seguidores y por supuesto, entre las personas que lo rodean, que lo quieren y lo aprecian. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad, cuando la coraza de la fama se debilita, que solemos vislumbrar las verdaderas cualidades de las personas, ¿no creen? En este caso Ander Zel, su colega y en aquel entonces pareja, demostró una vez más la calidad humana excepcional que posee, y la forma tan hermosa en que cuida de aquellos que son importantes para ella. La historia se sitúa en un momento en el que Kerem no se encontraba en su mejor estado de salud. No es necesario ni pertinente entrar en los detalles médicos específicos, lo que realmente importa aquí es la respuesta humana, la empatía y el cariño desplegados ante una situación de adversidad. Cuando alguien a quien queremos está enfermo, lo más natural, lo más instintivo, es querer estar a su lado, ofrecerle apoyo incondicional, compañía reconfortante y sobre todo, asegurarse de que reciba los mejores cuidados posibles. Y Ande, a pesar de las exigencias de sus apretadas agendas y los constantes compromisos laborales que ambos solían tener, hizo exactamente eso. Los detalles que trascendieron sobre este episodio, aunque debo recalcar que no fueron masivos ni mucho menos explotados por la prensa sensacionalista, lo cual, en sí mismo, ya es un indicativo de la discreción con la que se manejó, nos ofrecen una imagen muy clara de la profunda preocupación y el inmenso cariño que Ande sentía por Kerem. Se habla de que ella estuvo increíblemente pendiente de él en todo momento, asegurándose de que tuviera absolutamente todo lo que necesitaba para recuperarse. Y esto, permítanme decirlo, no es un simple gesto superficial, implica tiempo, dedicación, paciencia y una genuina preocupación por el bienestar integral de la otra persona. Cuando uno está enfermo, es natural sentirse debilitado, vulnerable. Tener a alguien a tu lado que se ocupa de las pequeñas cosas, de esos detalles que marcan la diferencia, que te trae una sopa caliente y reconfortante, que te recuerda amablemente tomar tu medicina a tiempo, o simplemente que se sienta contigo en silencio ofreciendo su presencia como un bálsamo, puede ser un alivio inmenso y una fuente de fortaleza. Imaginen por un momento la escena. Kerem sintiéndose indispuesto, quizás un poco decaído anímicamente por los efectos de la enfermedad, y de repente aparece Ande. No solo con palabras de aliento que ya de por sí son importantes, sino con acciones concretas, con una presencia tangible y reconfortante. La presencia de una persona querida cuando uno no se encuentra bien es, sin duda, un bálsamo para el alma, un bálsamo que sana no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Y si esa persona además se involucra activamente en cuidarte, en asegurarse de que estés lo mejor posible, el alivio y la gratitud son aún mayores. Los reportes, las voces cercanas indican que Ande se dedicó a cuidarlo, a estar a su lado, ofreciéndole consuelo, apoyo emocional y toda la asistencia necesaria para su pronta recuperación. Y esto, mis queridos amigos, es lo que define y hace especial a una relación. No son solo los momentos de alegría desbordante y de éxito. Compartidos los que definen una pareja, sino, y quizás de manera aún más crucial, cómo se apoyan mutuamente en los momentos de dificultad, en las caídas, en la enfermedad.
Este gesto de Anne no se percibió como un acto de obligación, ni como una estrategia calculada de relaciones públicas. Al contrario, se percibió y se entiende como un acto de amor genuino, de preocupación sincera y desinteresada. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento parece estar bajo un microscopio, donde a menudo los eventos se magnifican y se exageran para generar titulares, este tipo de historias nos recuerdan, de manera muy poderosa, la humanidad que reside detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan en pantalla. Nos muestran que al final del día son personas reales, con sentimientos reales, con las mismas fragilidades y necesidades que cualquiera de nosotros. Y que el cuidado, la empatía y el amor son valores universales que trascienden la fama y la fortuna. Piensen en la importancia vital de ese apoyo en momentos de debilidad. Estar enfermo puede ser una experiencia profundamente solitaria, incluso cuando uno está rodeado de gente. La sensación de malestar físico se ve a menudo agravada por la frustración de no poder llevar la vida con normalidad, de verse limitado en sus actividades. En esos momentos, tener a alguien que te mire a los ojos y te diga con convicción, estoy aquí para ti, y que luego lo demuestre con hechos palpables, con acciones que reconfortan y alivian, es un regalo invaluable, un tesoro que se guarda en el corazón. Y eso es precisamente lo que Anne le ofreció a Kerem en ese momento de necesidad. Los detalles específicos que se compartieron, aquellos fragmentos que nos permitieron atisbar esta faceta de su relación, incluían menciones a que ella se aseguró de que él pudiera descansar adecuadamente, de que su dieta fuera la más propicia para su recuperación, y de que tuviera la tranquilidad y el entorno necesarios para sanar sin presiones externas. Estos son actos que, aunque puedan parecer cotidianos en muchas relaciones sólidas, adquieren un significado y una resonancia muy especiales cuando provienen de figuras públicas que viven bajo el constante escrutinio. Demuestran que por encima de la vorágine de la fama y las presiones de la industria del entretenimiento, su conexión personal era fuerte, auténtica y estaba fundamentada en un afecto mutuo profundo y sincero. Este evento, aunque quizás no acaparó los titulares de todos los medios de comunicación, sí resonó de manera significativa en aquellos que siguen de cerca la vida y la trayectoria de Anne y Kerem. Sirvió como una poderosa confirmación de esa química especial y esa conexión profunda que tantos admiraban en ellos. Ver a una persona a la que admiras ser cuidada con tanto esmero por alguien a quien tú también admiras, es, sin duda, gratificante. Te hace reflexionar sobre la importancia de tener personas así en tu propia vida, personas que te cuiden, te apoyen y te acompañen cuando más lo necesitas, cuando te encuentras en tu momento más vulnerable. Y es crucial destacar la discreción con la que aparentemente se manejó esta situación. No hubo grandes declaraciones públicas, ni demostraciones exageradas de afecto diseñadas para el público. Fue un acto íntimo de cuidado, un intercambio privado entre dos personas que se querían, y que se filtró a la luz de manera orgánica, hablando por sí solo, sin necesidad de artificios. Esto, de hecho, añade aún más valor y ternura al gesto. No se trataba de hacerlo público, de buscar la aprobación externa, sino de hacerlo por la persona, por el amor que sentía hacia Kerem. Estas historias nos invitan, de manera muy generosa, a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, nuestras propias vidas. ¿Cómo demostramos nuestro cariño y nuestro apoyo a las personas que queremos cuando atraviesan momentos difíciles? A veces un gesto sencillo de amabilidad, una palabra de aliento sincera, una presencia reconfortante, puede ser infinitamente más poderoso que 1000 discursos elocuentes. Y en el caso de Anne y Kerem, este gesto de cuidado desinteresado durante la enfermedad de él fue una manifestación muy clara y hermosa de ese tipo de amor, de esa complicidad y de ese compañerismo que edifican relaciones duraderas y significativas. La forma en que Anne Ercel demostró su afecto y su profundo cariño por Kerem Bürsin cuando él se encontraba enfermo es un recordatorio conmovedor de que detrás de las fachadas públicas, detrás de las imágenes cuidadosamente construidas, existen personas con sentimientos profundos, con una capacidad innata para el cuidado, la empatía y el amor. Fue un acto de ternura, de preocupación genuina y de amor incondicional, que sin duda alguna fortaleció aún más el vínculo que compartían. Nos enseña, de una manera muy clara y palpable, que la verdadera fortaleza en una relación no reside solo en los momentos de euforia y éxito, sino, y quizás de forma más importante, en la capacidad de estar ahí el uno para el otro, de ser un pilar de apoyo, especialmente en los momentos de debilidad y fragilidad. Este episodio, aunque pueda parecer pequeño en comparación con sus exitosas y deslumbrantes carreras profesionales, es sumamente significativo porque nos revela la profundidad de su conexión humana.
Nos muestra que a pesar de las cámaras omnipresentes y el ojo público siempre atento, su relación se basaba en pilares sólidos de respeto mutuo, cariño sincero y cuidado recíproco. Y eso, amigos míos, es algo verdaderamente admirable, algo que nos inspira y nos da esperanza en la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo. Así que, para resumir y recapitular, hemos explorado cómo Anne de Herzel demostró una ternura, una dedicación y un cuidado excepcionales hacia Kerem Bürsin cuando él se encontraba enfermo. Hemos analizado cómo este gesto, a pesar de su aparente discreción, reveló la profundidad de su relación y la genuina preocupación que se profesaban mutuamente. Hemos destacado la importancia crucial de estos actos de bondad y empatía, especialmente en momentos de vulnerabilidad, y cómo nos recuerdan la esencia humana que reside detrás de las figuras públicas que tanto admiramos. Fue sin lugar a dudas un acto de amor, de compañerismo y de apoyo incondicional que para ambos tuvo un significado profundo y duradero. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya parecido tan conmovedor y enriquecedor como a mí. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan al respecto. ¿Han tenido experiencias similares en sus propias vidas donde el apoyo incondicional de alguien marcó una diferencia abismal? ¿Qué opinan de la forma en que Anne demostró su cariño y preocupación por Kerem? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus reflexiones y sus propias experiencias en la sección de comentarios que se encuentra justo debajo. Me encanta leer sus opiniones, interactuar con ustedes y crear esta comunidad tan especial y participativa con todos. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es la fuerza que nos impulsa y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en estas historias humanas y conmovedoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.